Primero que nada, hay un hecho que es difícil de entender para la persona que no lo vive. O sea, yo digo, mi hermano no está muerto, ¿no? Y me puede decir, estoy loco. O sea, mi hermano sigue vivo hasta que me den pruebas de que está muerto. Legalmente no me pueden decir que está muerto. Entonces, se mantiene la memoria. ¿Y cuál es la memoria? Para nosotros, el recuerdo del familiar desaparecido está presente hoy como lo dejamos, como la última vez que lo vimos. Eso que pasó hace 40 años se mantiene vivo hoy. Yo soy antropólogo forense. Antes de ser antropólogo forense, soy antropólogo. Somos científicos sociales. Nosotros no somos biólogos humanos que estamos haciendo anatomía o que estamos trabajando con eso. Nosotros trabajamos para la gente. Nosotros trabajamos para los familiares. Nosotros existimos porque hay un conflicto social. O sea, nosotros como antropólogos tenemos que darle respuestas a una problemática social. En este caso, es la problemática de los desaparecidos. Un campesino que murió en ese tiempo solo tenía 2 camisas. Tenía la camisa buena para el domingo y tenía su camisa llena de remiendos para el resto de semana, que era trabajo. O sea, si lo mataron entre semana, la señora sabe que tenía su camisa X. Si fue domingo que desapareció, tenía su camisa, porque solo tenía 2 o 3. El relato siempre es fuerte, claro. Recordar cómo estaba vestido es fuerte y se combina con cómo murió. Pero en los primeros años era bien fuerte eso, entonces sabíamos que estábamos trabajando con miedo. Trabajamos con dolor, trabajamos con memoria, trabajamos con miedo. Identificar un cuerpo significa comparar dos tipos de información, cómo era esa persona en vida desde el punto de vista biológico, cuestiones como la edad, el sexo, la estatura y otras características relacionadas con la vestimenta o efectos personales, compararlo con lo que uno encuentra en un cadáver o un esqueleto según el estado en el que se encuentre. Se utilizan diferentes aproximaciones, de cosas muy generales como de la edad, el sexo, la estatura, hasta otras características que son más individualizantes, que tienen que ver con los dientes, tienen que ver con enfermedades que haya tenido la persona, que hayan dejado marcas en los huesos, y diferentes elementos relacionados con la persona. Se compara todo este tipo de información. Bueno, la idea que existe, y en eso creo que hay acuerdo en el departamento, es como empezar a articular cosas como los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la antropología forense. Porque si nosotros dejamos de lado las problemáticas sociales, si nosotros dejamos de lado los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, estaríamos creando técnicos que trabajaran con huesos. Aprendimos con las primeras exhumaciones a que no se podía hacer un trabajo sin tomar en cuenta a los testigos, sin tomar en cuenta a los familiares, que era la versión más importante que se podía tener para poder realizar las otras partes del trabajo. Entonces, desde ese primer momento se planteó la participación de familiares. Y eso fue muy importante, sobre todo en un país donde siempre se les ha negado y donde siempre se les ha visto ahí.
dictadura la padecimos todos, no solo los familiares. Y eso es el terrorismo de Estado. O sea, lo que buscó la dictadura no fue únicamente reprimir a ciertos actores políticos que podían ser peligrosos, sino realmente instalar el terror en toda la población. Y en México la mayoría, el 80-90% son campesinos. Y fue en las sierras, en las partes más alejadas de la ciudad, ¿no? A diferencia de Argentina, que fueron las ciudades, ¿no? Hay un informe en el que hay una lista de 122 cuerpos que arrojan al mar. De esos son 600 los que se estarían buscando, ¿no? Y hay otros lugares. Ciertamente se encontraron restos. De los primeros cuerpos que se arrojaron se encontraron restos en Acapulco. Y se supondría que el Ministerio Público, los ministerios públicos los enterraron en los panteones ahí cercanos. La forma de represión es clandestina. O sea, la impunidad se instala en el primer momento de la ejecución de las violaciones. ¿Sí? O sea, yo genero un mecanismo clandestino de represión que me asegura la impunidad del actor. Y eso lo vengo sosteniendo. Entonces, si vos ves incluso el discurso cívico-militar de toda la dictadura es no hay revisión, aquí no se va a revisar, la salida de la dictadura está fuertemente marcada por una actitud de los militares, esto no se va a revisar, no vamos a buscar responsables. Es clandestino en el origen, es clandestino en el desarrollo de la represión. La desaparición forzada es la quintesencia de la clandestinidad e impunidad. O sea, no solo no sé dónde está la víctima directa de la privación de libertad y ocultamiento de paradero, sino que tampoco sé quién es el actor, quién es el autor de la privación de libertad y del ocultamiento de paradero. Yo tengo un hermano desaparecido que es Julio Galindo Romero. ¿Desaparecieron en qué fecha? El 4 de diciembre de 1977. Se lo llevaron, pues, que llegaron los señores y se lo llevaron, pues. Ella dice que eran soldados. Y otras dicen que eran vestidos de civil, quién sabe, pues yo no sé la verdad. Y mi cuñada es la que lo buscaba, y una hermana mía y un hermano, porque un ex hermano lo agarraron a los 8 días, los soldados. Él se lo llevaron, tuvo 8 días aquí, lo tuvieron encerrado aquí. Estaba rajando leña en su casa y lo golpearon bien feo delante de su niño se le abrazaba de la pierna y lo golpeaban con las culatas de las armas. Y se lo llevaron y mi cuñada no le podía arrancar al niño de su pierna, donde iba, lo llevaba arrastrando, y a él se lo llevaban a golpe y el niño arrastrando su pierna. Dice que le metían agujas en las uñas, le echaban tehuacán en las narices, le ponían una bolsa y lo metían en un tambo de agua. Y ellos querían saber que si él y mi hermano andaban con Lucio Cabaña. Entonces mi hermano les decía que no, que él podían matarlo, pero que él no tenía nada que decir porque no sabía nada. Que él lo único que quería saber a dónde se habían llevado a mi otro hermano. Era lo que les contestaba a él. Bueno, cuando mi padre Fernando desapareció, él era profesor de la Universidad de Chile, fue expulsado luego del golpe. Y como militante comunista, dirigente comunista, ingresó a la clandestinidad inmediatamente. Él vivió clandestino durante todos esos años hasta que fue detenido. Entonces, nosotros, uno pasa como por distintos estados, creo yo, o sea, de no tener ninguna esperanza,
a nunca asumir total y definitivamente la muerte. ¿Cómo lo vivimos? Y lo vivimos todos los uruguayos. En casa aparecieron un día los milicos, lo cual era esperable, la madrugada del 30 de noviembre en casa a buscar a mi viejo, lo cual estaba dentro de lo probable que lo vinieran a buscar, que lo llevaran preso. Lo que no estaba dentro de lo probable, lo que no era concebible, es que desapareciera. En el año 75 no teníamos idea, y yo creo que muchos años después tampoco, ¿qué es eso del desaparecido? La gente no desaparece. La gente iba presa, estaba chupada 2, 3, 4, 5 meses incomunicada, pero después era blanqueado y aparecía en algún lugar. Bueno, hay que recordar que durante muchísimos años inclusive se negaba que las desapariciones y los secuestros hubieran ocurrido. Recuerdo versiones, por ejemplo, que tienen que ver con que en realidad los desaparecidos eran expresiones de gente en esa época, ¿no? Que eran NN que estaban pasando por Europa. Una negación muy fuerte y un descrédito muy grande hacia organizaciones y personas que reclamaban en ese sentido. Y además, en determinado momento hay una connivencia y activa y entusiasta participación del aparato represivo del régimen en el marco de lo que se denominó posteriormente Operación Cóndor, que fue la acción ilegal, represiva, de persecución de disidentes y opositores políticos ya sin fronteras, en una lógica de cruzada internacional, fundamentalmente en la región, pero también fuera de la misma, como en Europa y en Estados Unidos. Todo este trabajo de los equipos forenses tiene antecedentes, ¿no? Nosotros en nuestros países lo hemos implementado, transfiriendo un conocimiento de disciplinas que tienen generalmente una aplicación en otros ámbitos a ese ámbito tan específico que es el forense. Pero yo voy a comenzar hablando hoy de dos instancias que constituyen un poco el protocolo, que han constituido los protocolos, el modelo estándar de estas antropologías forenses en tiempos modernos. Y son, por un lado, la Comisión Internacional para Personas Desaparecidas, que se creó luego del conflicto de Yugoslavia. Por otro lado, me referiré también a la Cruz Roja, que en otros contextos humanitarios ha tenido también que hacer frente a situaciones similares y ha tenido que también normatizar las prácticas, velar por las buenas prácticas y por el vínculo con la población. El equipo se conforma a principios de 1984 con la llegada a la Argentina de una delegación de científicos forenses organizada por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Uno de los integrantes de la delegación, el Dr. Clyde Snow, un antropólogo forense de Oklahoma, venía con el objetivo de ayudar a realizar exhumaciones de cuerpos que se encontraban enterrados en cementerios de todo el país, en sepulturas no identificadas. En esos momentos se comienzan a realizar exhumaciones en cementerios sin ningún tipo de metodología científica, lo que produjo la destrucción y pérdida de gran cantidad de cuerpos. Entonces lo que hace Snow es pedirle ayuda al Colegio de Graduados de Antropología de Argentina, no tiene una respuesta muy clara, entonces decide con un grupo de estudiantes de arqueología, antropología y medicina comenzar a hacer estas exhumaciones a mediados de 1984. Y es así como, bajo su dirección, realizamos la primera exhumación científica en un cementerio de la zona norte del Gran Buenos Aires.
Los orígenes fueron bastante azarosos, digamos, la formación de una comisión de la verdad, como sucedió en nuestro país a fines del año 83, y lo que sucedió ese verano, que muchos jueces federales ordenaban exhumaciones en los sectores NN de los cementerios de manera más constante. Vimos que se daba la posibilidad de empezar a hacer esto. Snow consiguió una pequeña beca y Morris acudió a un escribano para que hiciera una escritura de la constitución de una asociación civil sin fines de lucro. Entonces, por ahí estaba bueno afirmar la identidad, decir que éramos un equipo argentino. Creo que fue en abril del año 87 que se quedó constituida la asociación civil. Snow era una persona de una enorme capacidad, no solo capacidad de trabajo, sino también de creación de herramientas para la comprensión de los fenómenos. Y él se dio cuenta que lo que pasaba en Argentina era una cosa sistémica, entonces solicitó que remitieran toda la información sobre inhumaciones de NN entre 1970 y 1984. Muchos jueces federales ordenaban exhumaciones en los sectores NN de los cementerios. Le dio visibilidad a un fenómeno muy extraño, que era esto de que personas secuestradas en la década anterior se verificaba que habían sido inhumadas en los cementerios municipales y que tenía un impacto muy fuerte en los familiares. La primera exhumación se hizo a mediados de 1984 en una sepultura individual. El segundo trabajo importante del equipo fue un caso que se llamó la masacre de Fátima. A pedido de un juez comenzamos a hacer la exhumación de ese caso, que eran 25 sepulturas que daban, y al mismo tiempo comenzamos a entrevistar familiares en un espacio que nos da la Fiscalía de la Cámara Federal en la época de los juicios. A partir de ahí comenzamos a trabajar en diferentes casos, hasta quizás llegar al más grande que hemos trabajado en Argentina, que es el cementerio de Avellaneda. En 19 fosas individuales y 11 comunes recuperamos más de 350 cuerpos, una investigación que duró varios años y todavía continúa. Y estando en esa situación, trabajando y colaborando en la comisión del Colegio de Antropólogos, tuvimos la oportunidad de conocer al equipo argentino de antropología forense y al doctor Clyde Snow. Nos pareció muy motivante poder colaborar con un desafío que se iba a plantear a partir de los años 90. Personalmente me pareció una oportunidad de colaborar más allá de mi trabajo solidario en derechos humanos, y nos abocamos a prepararnos. Nosotros éramos un equipo inicialmente de 5 o 6 personas, mayoritariamente odontólogos, un par de médicos, antropólogas habíamos 2 nomás, arqueóloga 1 por un tiempo, después ya ninguna, porque junto con aumentar el equipo también aumentaron los requerimientos técnicos de calidad. Y eso obviamente significa hacer tareas más complejas. Los miembros fundadores fuimos alrededor de 9, ¿ya? De distintas especialidades: arqueólogo, antropólogo social, odontólogo y antropólogo físico. Entre el año 90 y 94, así nos formamos como Grupo de Antropología Forense, GAF. Más o menos como en el año 88-89, estos grupos saben que en Argentina se están haciendo exhumaciones y entonces piden el apoyo de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, y con ellos viene el doctor Clyde Snow. El doctor Clyde Snow había ya creado el equipo argentino y también conformado el grupo chileno de antropología forense, así que el doctor Snow viene con un grupo internacional a Guatemala. Y por supuesto que se da cuenta que aquí no es hacer un solo caso, sino que también era algo para tratar de ser a largo plazo. En primer momento quiso conformar el grupo con los médicos forenses del organismo judicial para
crear esta primera acción. No tuvo esa suerte, pero al estar haciendo ese trabajo conoce entonces acá a jóvenes que estaban terminando la carrera de arqueología o de antropología en el país, y es con los que empieza a juntarse, y en el año 92 se crea entonces el equipo de antropología forense de Guatemala, y Clay Snow y otros antropólogos que vienen ahí con él, pues son los que empiezan a formar ahí a estos primeros jóvenes. Se da, ¿verdad? Sí, las puertas que se van abriendo. Yo estaba cabal en el último año de la licenciatura en antropología, cuando pues me entero, ¿verdad? Que viene un proyecto grande de antropología forense, y que te digo, es algo que me había llamado antes, previo a estar en la escuela, pues siempre me había atraído el tema de las masacres, el tema del conflicto armado, y pues bueno, era algo que me interesó bastante, y pues bueno, al final me logré incluir en ese proyecto. Empezamos, me ofrecen un trabajo que es de asistente de arqueología, el cual acepto con muchas ganas, porque lo que quería era ver de adentro, ¿verdad? Me interesaba ver de adentro qué era lo que pasaba, qué era una investigación forense. Y lo primero es capacitarme en ver qué era la antropología forense. Recibimos cursos y todo esto, empiezo a ver sobre la arqueología, y pues bueno, me empiezo a empapar lo que es arqueología forense y antropología forense. Pero al final ocurrió algo también, ¿verdad? Que yo en ese transcurso había estado haciendo de todo. Hacía arqueología en la excavación, hacía análisis, pero también cuando se necesitaba apoyar en el trabajo social, yo le entraba, ¿verdad? En ese momento el equipo eran 6 personas. Entonces, aquí hacíamos de todo. Desde la entrevista con un familiar, la excavación, el análisis de los restos y elaborar el informe. Entonces, cerraba muy bien todo el círculo, digamos, el trabajo acá. Pero la otra parte que no conocíamos era todo el aspecto legal, toda esa relación con abogados, que el fiscal, que el juez, que la defensa pública, que la policía y estas cosas, y entonces definir cuál es el papel que uno dentro de ese proceso de investigación penal tiene que hacer. Y después la comisión había recomendado que se creara un plan nacional de exhumaciones, porque ellos vieron que la exhumación en sí misma era un acto de reparación para los familiares de las víctimas. Entonces, nosotros tomamos el reto de querer crecer y tuvimos la oportunidad, entonces, de pasar de aquí de ser 8 personas, pasamos a ser 44, y después pasamos, ahorita somos 110, pero hubo un momento que éramos como 140, 150 personas acá, y esto ya nos hizo dividir un poco las áreas de trabajo por una especialidad. Entonces ya, digamos, tenemos el equipo directamente que son los arqueólogos, el equipo de los investigadores, que en su mayoría son antropólogos sociales, el equipo que es directamente de antropología forense, que son los que analizan los restos, que en su mayoría son arqueólogos y antropólogos, digamos una mezclada ahí con esto. Ahora pues son los genetistas, y después también la misma academia se fue abriendo, y entonces ahora tenemos personas que estudiaron criminalística, por ejemplo, que ya también trabajan acá, y los químicos o biólogos o bioquímicos que trabajan también en el laboratorio de genética, ¿verdad? Entonces se fue ampliando un poco más el panorama de esto, un técnico en rayos X, o un genetista, un médico forense, digamos, un asesor legal finalmente. Surge la preocupación de los que estábamos estudiando. Más adelante fue que nos conocimos Carlos Jacome y yo, y platicábamos pues estas situaciones, ¿no? Nuestro maestro incluso nos incitaba y nos decía, bueno, ¿cómo es posible, ¿no? Que aquí no hay un equipo? Y bueno, yo creo que a la fecha lo volvería a decir, ¿no? ¿Cómo es posible que han pasado tantos años y sigue México sin tener un equipo de antropólogos, ¿no? En ese sentido pienso que lo que tiene que ver con la formación de los equipos lo marca mucho el contexto y los acontecimientos que sucedan en determinada época, ¿no? O determinado momento histórico. En aquella época del caso Lucio Cabañas no había antropólogos como ahora. Hay varios colegas que están trabajando en el sistema judicial. En este caso se encargó mi compañero Carlos
Jacome. En la parte antropofísica se hizo allá, pero los materiales no estaban en las mejores condiciones de conservación, así que se sugirió hacer pruebas de ADN. Había poco material de identificación y se enviaron las pruebas, no recuerdo a qué laboratorio, pero eso fue en Estados Unidos. Y bueno, la prueba resultó positiva, ¿no? O sea, nosotros teníamos como mucho acercamiento de que sí se trataban de los restos óseos de Lucio Cabañas. Yo a Carlos Jacome no recuerdo bien cómo lo conocí, pero yo me entrevisto con él en sus oficinas. Ellos tenían ya unas oficinas a un lado del cine Metropolitan. Y yo allá me entrevisto con ellos, pero ellos estaban haciendo campaña de recolección de fondos para impulsar el trabajo como antropólogos forenses. Nosotros éramos un equipo de trabajo, nada más, no estábamos como asociación civil. Estábamos 2 antropólogas físicas, Lorena Valencia y tu servidora, y estaba coordinando el trabajo arqueológico el arqueólogo Carlos Jacome. Fue cuando ya nos constituimos como asociación civil, que era el BIAF. Entonces, por ejemplo, el primer antropólogo, que es Jacome, pues tenía que pagárseles todos los gastos y tenía que pagársele también pues su trabajo, ¿no? Entonces nosotros no tenemos capacidad para eso. Y después de él, pues contactamos al equipo de antropología forense de Argentina. El primer trabajo que hicimos de excavaciones fue en el cuartel de Atoyac y fue por recomendación de la Comisión Interamericana, y ya fue con el apoyo del equipo argentino de antropología forense. Y recurrimos al equipo de antropología de Guatemala, que también ellos estaban pues muy dispuestos, ¿verdad? Y nuevamente se dio lo mismo, que ahora que necesitábamos nuevamente para las siguientes excavaciones tener nuestros peritos, pues también ellos estaban ocupados y no pudieron venir. Entonces fue que recurrimos al equipo de los peruanos que están con los mexicanos, que ahora ya hay un equipo de antropología mexicano, ¿verdad? Afortunadamente. Y que bueno, creemos que pues ya ellos tienen que ser quienes nos acompañen siempre, ¿no? Los mexicanos, porque la verdad que ha sido muy difícil. Entonces, ya resumiendo, aterrizando en el caso Rosendo Radilla Pacheco, ¿cómo fue que llegamos ahí? Fue el 14 de marzo del 2011 que la Procuraduría General de la República, a través de su Procuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, pide una coadyuvancia al Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque ella se tenía trabajando desde el 2008 el caso Rosendo Radilla Pacheco, aunque en el 2009 se dicta la sentencia contra el Estado mexicano. Entonces es el equipo de Guatemala el que solicita esta coadyuvancia. Ellos dicen, bueno, en México también debe de haber, o hay, equipos forenses. ¿Por qué? Porque varios de esos peritos que no somos muchos, ¿no?, en el ámbito de lo forense, habían venido a tomar precisamente diplomados de antropología forense aquí en México. Entonces México también tiene sus equipos. Entonces pues nos reunimos viendo cómo podíamos trabajar. Era un poco difícil articular, ¿no?, qué teníamos que hacer, si un grupo, un colectivo, un grupo de estudio, o cómo podíamos hacerlo, ¿no? Tuvimos el buen asesoramiento en ese momento del director del equipo peruano, de José Pablo Baraybar, acerca de su experiencia como organización, ya no tanto en el ámbito académico y forense, sino ellos como organización, cuál había sido su experiencia de conformación, nos la compartió, y siempre fue muy claro en decir que pues, nosotros teníamos que buscar nuestra propia ruta, ¿no?, porque se trataba de una realidad completamente diferente. Entonces a partir de eso decidimos que pues iba a ser una asociación civil, que teníamos que el compromiso implicaba la responsabilidad también de hacerlo una institución a largo plazo, ¿no? Entonces lo hicimos una asociación civil legalmente registrada, ¿no?, constituida, y con eso empezamos a tejer un poco de relaciones con la mira de que adoptar el nombre, ¿no?, del equipo mexicano de antropología forense implicaba la responsabilidad a largo plazo de que fuera una organización sólida y que sentara un precedente no solo del ejercicio de la antropología forense, sino de
de la colectividad, ¿no? Del trabajo colectivo. Bueno, en 2005 la Presidencia de la República le solicita a la Universidad apoyo para temas importantes que tenía que hacer frente. Uno era la pobreza y el otro era el tema de los derechos humanos. Yo era director del Departamento de Arqueología y un expediente llegó preguntando qué podía hacer nuestro servicio en relación a los derechos humanos. Y yo asenté en aquel expediente de que los arqueólogos habían ya realizado búsquedas en diferentes escenarios históricos de genocidio y de desapariciones de personas con bastante suceso. Y fue eso lo que asenté, supongo que fue a partir de eso, y reconociendo también la expertise de la arqueología, que fui convocado al rectorado en el momento que estaba el doctor Huarga y estaba Weiner también en el rectorado asistiendo a Huarga. Y allí se trató de un poco atender la demanda del Poder Ejecutivo, pero rápidamente en realidad se inclinaron porque que la dirección de este problema estuviera a cargo de un arqueólogo y antropólogo, como es el caso. Bueno, hay que decir la verdad de que el tema desde fuera, y me imagino yo, tanto para el rectorado como para la presidencia, hacer frente era bastante complicado, es decir, iniciar, bajar del corazón a los asuntos, de los discursos a la realidad, y fue sobre la marcha que la cuestión fue tomando vencida. Evidentemente, nuestra expertise tiene que ver con la búsqueda, con agotar las probabilidades de hallazgo de diferentes cosas en la estrategia de búsqueda, y en eso somos bastante performantes, pero a medida de que el trabajo se iba desarrollando y se iba tratando de dar respuesta a las interrogantes que estaban planteadas, la información que se producía y su análisis crítico, ya no estrictamente desde el lado de la arqueología, de los objetos de la cultura material, sino también de las implicancias sociales de esos hechos, es que se empieza a construir una nueva dimensión de la cuestión que no estaba previsto que así fuera, ¿no? Porque yo siempre he tratado de asumir a todo con integridad el desafío académico. Sí, el trabajo arqueológico en general, el trabajo de campo requiere ciertas disposiciones físicas, poder amortiguar los cambios de temperatura, las jornadas largas de trabajo, el manejar instrumentos como palas, cosas de ese tipo. Y también psicológicas, porque mientras que un trabajo arqueológico científico normal se desarrolla en 20 días, un mes, en una excavación, los trabajos forenses a veces empiezan y no se sabe cómo terminan. Y eso hace que de repente se transforme en algo monótono y haya que estar todos los días a las 6 de la mañana. Entonces ahí no solo se precisa una cierta virtud física, tampoco exagerada, ¿no? Mínima, pero también una disposición psicológica a poder adaptarse a esas condiciones de trabajo. Y si los equipos forenses de Argentina, los equipos de Guatemala han tenido éxito, son porque se han convertido justamente en fundaciones que les permite atraer recursos para desenvolverse, y no solo eso, sino también incluso crear fuentes de trabajo a los profesionales de estas áreas, ¿no?, de antropología. A los pocos años de comenzar a trabajar nos dimos cuenta que las hipótesis que nos presentaban los abogados que trabajaban en los casos y los jueces muchas veces no eran muy claras en cuanto a la posible identidad de la persona que estamos buscando. Entonces
De alguna manera decidimos comenzar a entender cómo funcionaba el Estado en la década de los 70 en la Argentina y cómo funcionaban las organizaciones político-militares, Montoneros y la RP, que eran el blanco principal de la campaña de represión que tuvo en el país. En cuanto al Estado, significaba cómo estaba organizado, cómo estaba dividido, en qué lugares podía haber documentación que dieron cuenta del secuestro de una persona, su detención, su ejecución y la disposición final de los cuerpos. Para eso empezamos a ver documentos administrativos como libros de cementerios, archivos del Registro Nacional de las Personas con partidas de defunción, huellas dactilares, archivos judiciales y militares donde hubiera información. Es decir, entender cómo la maquinaria burocrática y administrativa del Estado seguía funcionando y produciendo documentos de forma de poder acotar las áreas de investigación. A raíz de Lonquén empezó a llegar una cantidad enorme de denuncias. Aquí hay cuerpo, aquí no hay cuerpo, aquí nosotros siempre hemos pensado que ahí al lado de ese árbol hay una tumba. Bueno, chequeamos todos los casos que nos indicaron. En muchos casos eran comentarios, rumores. En otros casos se comprobó que habían estado ahí enterrados cuerpos y quedó muchísimo huesito muy pequeño. Una excavación arqueológica es una actividad destructiva. En realidad la física también hace muchas cosas, ¿no? Rompe los átomos y después mide el color. En ciencia hay muchas operaciones destructivas y una vez que se excava algo no se puede excavar dos veces. Entonces esa es la preocupación por excavar, por hacerla bien. Eso fue una cosa que subrayó la Cruz Roja. La base científica de todo esto y que el principio es el trabajo interdisciplinario. Si bien vimos que los arqueólogos tienen un trabajo fundamental en la búsqueda y localización de las tumbas, el análisis de la escena del crimen, la recuperación de los cuerpos, por supuesto que es importante y fundamental el trabajo de los antropólogos físicos que vienen después, para reconocer las patologías que puedan orientar hacia la interpretación de la causa de muerte. Una vez que tú tienes esa información, tú tienes que convertir ese número de víctimas que estás buscando, tienes que convertirlos en nombres. ¿Y cómo los conviertes en nombres? Por medio de la entrevista de datos antemortem o la ficha antemortem. Entonces todo este tipo de información, ahí tienes, la ficha antemortem te da, es una herramienta que te permite no solo reconstruir la memoria de la persona desaparecida, sino también de las circunstancias del evento. Y uniendo historias individuales, puedes tener una memoria colectiva. Casi que nunca se le dio el nombre de antropología social. Siempre se dijo la entrevista, el antemortem, que incluía pues hacerle el perfil físico a la víctima mediante la memoria. Teníamos que actualizar la entrevista, que era la herramienta principal de trabajo. Y si estábamos trabajando con memoria, teníamos que ponerle más atención a esa entrevista, ¿verdad? No tenía que ser una entrevista tan abierta porque tenés personas que le estás pidiendo recuerdos de hace 30 años, de hace 20, 25 años, ¿verdad? Teníamos detractores, ¿verdad? Que nos decían que había eso de que la entrevista pues no le veían como que mucha funcionalidad. Desde un inicio hubo cierta negatividad, hablemosle así, al trabajo que hacíamos los antropólogos sociales en relación al trabajo antemortem. Pero bueno, empezamos a hacer lecturas sobre memoria, sobre el funcionamiento de memoria y pues bueno, ya empezamos a poner más fuerte esa cuestión, ¿verdad? Porque empezamos a debatir y eso fue interesante porque debatimos el tema. Si nosotros miramos una excavación, primero, aplicamos las técnicas, los métodos y las teorías arqueológicas para que sea sistemática y que haya una recuperación eficiente de todos los elementos que reposan en ese contexto. Pero ese contexto además tiene unas connotaciones legales, porque todo eso se va a convertir en materia de prueba, desde los restos mismos hasta esas otras evidencias que están asociadas. Porque todo lo que hay ahí nos puede dar cuenta de muchas cosas. Entender ese contexto nos puede dar cuenta de la identidad o la posible identidad de las víctimas, de los victimarios, de cómo se dio, de cómo sucedieron los hechos. El médico forense, en cualquier sistema legal es el que tiene la potestad de establecer la causa de muerte. ¿Y ellos por qué? Ellos son los que firman los certificados de defunción. Y de ahí para allá
todas las demás connotaciones legales que eso tenga. Pero el antropólogo forense, ¿qué hace? El antropólogo forense es el que sobre los huesos reconstruye las lesiones. El antropólogo forense es el que dice, bueno, yo estoy viendo aquí una herida producida por un proyectil de arma de fuego, yo estoy viendo aquí una lesión producida por un elemento cortante, o punzante, o cortocontundente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el antropólogo forense tiene que tener un lenguaje adecuado para comunicarse con ese médico forense. Y el médico forense luego va a decir, bueno, la causa de muerte fue lesiones múltiples por proyectil de arma de fuego o va a ser laceración cerebral, pero es porque el antropólogo le está guiando, ¿cierto? Sobre la base que el antropólogo se supone que es el que está más familiarizado y está más en capacidad de trabajar con los huesos. Y según como dice la gente de la Cruz Roja Internacional, porque las personas, las comunidades tienen el derecho de que los restos tengan un enterramiento digno acorde a sus costumbres y tradiciones. Es decir, si son musulmanes que lo hagan a su manera, si son católicos a su manera, y la gente siempre tiene estas concepciones respecto a la muerte, ¿no? Entonces de ahí que el hecho de que haya personas desaparecidas tiene un impacto social. O sea, el inconsciente colectivo se ve golpeado. Y ya nos vamos a casos específicos que son la familia como tal. El hecho de poder certificar una muerte te va a permitir acceder a una herencia, obtener una indemnización, ¿sí? Y eso le compete más a esa parte legal que maneja, diría yo, el Estado. También están esos procesos legales que tienen que ver con la búsqueda de los responsables, con el enjuiciamiento. Que el 78 fue un año muy especial, se armó una gran conmemoración por el aniversario de los derechos humanos y nosotros decidimos hacer un simposio internacional y logramos traer 45 personalidades del mundo de todas partes. En los días inmediatamente anteriores al inicio del simposio se descubre los hornos de Longueira y la decisión nuestra fue no podemos darlo a conocer en este minuto porque el gobierno va a decir ustedes montaron este show internacional para inventar una historia con cadáveres, etc. Esperamos que pasara el simposio, a los más importantes personeros que vinieron, el representante de Naciones Unidas, etc., se les mostró la calavera y se les dijo, mira, en los próximos días nosotros vamos a destapar esto. Estén atentos porque esto va a ser un escándalo y lo más probable es que si esto llegara a coincidir con personas que desaparecieron en esa zona, sería la primera prueba de que los presuntos, esa palabra será borrada definitivamente y se hablará de detenidos desaparecidos. Rápidamente se llegó a la conclusión de que eran campesinos de la zona. Vino toda una larguísima tramitación hasta que lograron identificar algunos de estos cuerpos. Se preparó una misa en la Recoleta franciscana para recibir los cuerpos y darle la sepultura que les correspondía. La última maldad que hizo la dictadura en este caso fue que en vez de llevarse los restos a la Recoleta franciscana como era el compromiso, se desvió la camioneta con los restos y los fueron a botar a la fosa común del cementerio de Isla Maipo. Después de haber hecho un trabajo de mucho tiempo de identificación, cuando ya estén identificados, los tiran a la fosa común. Ese es el gran drama de toda la historia de los detenidos desaparecidos, no tener el cuerpo para poder enterrarlo y ir a rezarle, ir a dejarle flores, ir a rendirle su homenaje.
Y lógicamente después de eso la dictadura decreta la operación de televisores. Yo tengo la sensación de que en Chile pasamos por un proceso de negación total a una cosa paulatina de reconocimiento de que el mirar nuestra historia, el mirar a las familias, el mirar a las víctimas es un proceso necesario para poder avanzar hacia cualquier lado, ¿no? Y que en realidad yo creo que al principio la democracia era difícil de lograr también, porque no teníamos una democracia plena. Teníamos esta democracia bien así protegida y yo creo que un poco amenazada. Entonces en realidad tampoco era un momento en que toda la ciudadanía se iba a volcar a mirar al pasado con el afán de mirar con la distancia necesaria quizá los procesos que había vivido Chile. Sí, sí. Nosotros siempre habíamos colaborado con la agrupación en la difusión, la exigencia de justicia, de verdad. La agrupación nos deja en ese plano como un grupo auxiliar, amigo de la agrupación, pero nosotros nos organizamos, nos damos toda nuestra organización, empezamos a concursar algunos recursos con organismos internacionales que nos pudieran ayudar para la formación de estos especialistas en antropología forense, que no tenían una relación directa ni de dependencia de la agrupación. Éramos un grupo de confianza, sí, de la agrupación. Ellos confiaban que nosotros íbamos a hacer un trabajo serio, profesional, pero además en que no íbamos a ocultar la verdad. Que ya la gente que vio la querella que se había presentado ante Juan Guzmán, que ven que Augusto Pinochet estaba detenido y dice, bueno, nosotros también estamos afectados por él, y se empieza a acumular de tal manera estas denuncias o estas querellas que en un momento Juan Guzmán tenía más de 200 causas. Esos mismos procesos que iniciaban los jueces del crimen, cuando de alguna manera estaba involucrado algún militar, la justicia militar decía, momentito, se ha involucrado un militar, esto no lo conocen los juzgados ordinarios, lo conoce el juzgado militar, así que tráigame la causa. Llegaba la causa allá, hacían un par de trámites más o menos formales y sobreseían por amnistía. Pero ¿qué pasa? Que después, 20 años, 30 años, yo le pedía los procesos y dentro de esta jerarquía militar se respeta mucho lo que está guardado, entonces me mandaban el expediente completito y tenía yo antecedentes de primera mano para seguir la investigación. Eso fue una ayuda absolutamente inesperada. Y a mí me tocó entonces, con este informe del médico legal, empezar a citar al privado que tenía yo en la Corte de Apelaciones de Santiago. Empiezo a citar a los familiares y a los médicos del servicio respectivo para que le explicaran cómo era posible que se hubiera producido esto. La gente decía, es un capricho, mala fe, qué sé yo, pero la explicación científica era que las características generales de los restos correspondían aparentemente al familiar fallecido, pero el ADN demostraba que no era. Entonces eso significó restituir, después de mucho tiempo, digo yo, con todo el impacto emocional que significa la familia que en verdad recibe a sus restos y la familia a la cual le quitamos el que pensaban que era su pariente. Entonces era un doble contraste de manera muy notoria. Cuando cae el régimen, el gobierno de transición decide crear una comisión de la verdad. Y ahí es donde básicamente la gente empieza a tomar un poco de conciencia de lo que había pasado, o sea, digamos, porque siempre se creía que las cosas que se decían no eran tan ciertas. Es ahí que toda la jurisprudencia que se utiliza en los tribunales internacionales es que se decide trasladarla a un contexto, digamos, de violencia política, pero ya a nivel nacional. Sin duda, el año 85 es un año muy especial, porque es el año de la salida de la dictadura, es el año donde de alguna manera podemos manifestarnos públicamente y abiertamente en las reivindicaciones de, bueno, que hay que encarar el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. El año 86 es un año muy especial, porque el año 86 también es el año de la ley de caducidad y que desarrolla toda una lucha
que yo diría que es muy muy fuerte hasta abril del 89, que es cuando perdemos el referéndum del voto verde. Pero tal vez no sea sino hasta el año 95, 96, donde el tema aparece muy muy fuerte. Bueno, después del periodo, digamos, de lo que fue la lucha por el voto verde, ahí hay un periodo del 90 al 96 que el tema es muy difícil de manejar, no aparece públicamente, está fuera de agenda. Y allí marcaría una fecha que es el 13 de abril del 2000. El 13 de abril del 2000, el entonces presidente Jorge Valle recibe a familiares en el edificio Libertad, que en ese momento era la Casa de Gobierno, porque ahí hay un reconocimiento oficial. Incluso así lo valoramos en ese momento con familiares. O sea, la gestualidad de que el presidente de la República recibiera mano a mano, en términos de persona a persona, a los familiares, yo creo que marca un hito. Yo creo que la Comisión para la Paz es el proceso de creación de la Comisión para la Paz, de gestación de la Comisión para la Paz, y los diálogos que allí se instalan es el primer reconocimiento oficial. Luego vienen una serie de circunstancias y sin duda el 2005 plantea un momento de quiebre donde el gobierno del Frente Amplio asume la responsabilidad de las investigaciones y lo asume como problema de Estado y se desarrollan importantes gestos de búsqueda de la verdad. En los primeros momentos hacíamos marchas, mítines, plantones, huelgas de hambre, lo que nosotros le llamábamos la denuncia, pero denuncia política, ¿no? Después ya entendemos ya como denuncia jurídica también, y es que desde el 97 empezamos ese proceso ya decían los colombianos, de judicialización de los casos. Yo me fui a tomar un curso allá con ellos de documentación y todo esto, y vi lo que era el acompañamiento psicosocial, vi la diferencia de familiares que tenían atención psicológica y familiares que no tenían atención, vi cómo ordenaban sus archivos, toda una serie de cosas, ¿no? Y desde esos momentos empezamos a trabajar, intentar trabajar algunas cosas acá en México, y es que empezamos a impulsar el caso de los grupos ya de familiares, y empezamos con el grupo del Rincón de las Parotas, que es un grupo de 11 desaparecidos de esa población, y presentarlas al Ministerio Público. Intentábamos incluso en ese momento hacer eventos en el pueblo, en ese pueblito, la misa, la reunión con el comisario Gidal, sacarle que el comisario Gidal nos diera una constancia ahí mismo en el acto de que esas personas habían existido y de que ellos los habían conocido para poderla llevar luego al Ministerio Público. Desaparecidos, presentación. Desaparecidos, presentación. Desaparecidos, presentación. Porque vivos se nos quedaron. ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¿Qué es lo que quieren los familiares? ¡Presentación! ¿Qué es lo que quieren los familiares? ¡Presentación! ¡No se escucha! ¡Presentación! ¡No se escucha! ¡Presentación! Por esa denuncia que nosotros presentamos en 1999, la Procuraduría General de la República se declaró incompetente, dice, y mandó nuestros casos a la Procuraduría de Justicia Militar, que eran 143 casos que nosotros acumulamos. Y de ahí fue que salió lo de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que documentó, recibió las 532 quejas, ¿verdad? Y recomendó la creación de la Fiscalía Especial. Tiene que haber órdenes precisas para que se analice lo que pasó, y para analizar lo que pasó se debe investigar lo que pasó. Y hay una parte que no la puede investigar ni vos, ni yo, ni un juez, la tienen que investigar los propios militares. Quien conoce la interna militar son los militares, quien saben dónde están los partes militares y saben leerlos son los militares, y son ellos que tienen que aportar todo lo que contribuya a la verdad. No es el que quiera, la orden debe ser, ustedes deben investigar, porque fueron ustedes los que lo hicieron, y a partir de eso podemos hablar de reconciliación o podemos entrar a pensar otras cosas, pero para que el ciudadano que vive al lado tuyo sienta que no
sos un peligro para él, tiene que saber primero qué es lo que vos pensás de lo que hiciste y el mantenerse en silencio es una forma de complicidad con los crímenes que se cometieron. Creo que el principal candado siempre es la falta de voluntad política, ¿no? Porque el Estado tiene su propio equipo forense, nosotros somos parte de la sociedad civil, somos un organismo no gubernamental, entonces existe el tema del celo profesional. Entonces los fiscales muchas veces desaniman a los familiares, ¿no? Pero ¿para qué requieres un perito de parte? Si acá tenemos estamos nosotros y estamos mejor capacitados. O el tema también que ocurre en algunas organizaciones que es la organización, yo puedo ser su perito, pero si no le gusta mi peritaje, va a tomar el peritaje del Estado, a conveniencia. Entonces, eso puede ser un poco, pues, digamos, los problemas. Además que también el enfoque, en realidad, que nosotros tenemos como equipo, la misión y la visión que tenemos como equipo, es muy diferente a la que tiene el Estado. Los oficiales del Estado han cambiado un poco ya su visión sobre el trabajo forense, pero para ellos esto sigue siendo un trabajo. Para nosotros es un medio de dar respuestas a una persona que está esperando por muchos años. La relación con el Ejecutivo era muy problemática, era de mucha hostilidad. Justamente porque nosotros digamos, como apuntábamos muy fuertemente a mantener la independencia en nuestras decisiones, entonces para el Ejecutivo esto era como un actor inesperado, digamos, en un tema que era sensible. Nosotros no éramos importantes. El problema que había tenido siempre la agrupación es que había una tremenda desconfianza hacia el servicio médico legal, que desde los inicios de la dictadura en el año 73 y en diversos casos había colaborado o había a veces cambiado algunos protocolos de autopsia. La verdad es que no contaban con la confianza de la agrupación. Y por lo demás tampoco contaban con la experiencia de realizar pericias a osamentas humanas, o sea, esqueletos. Nosotros mismos como equipo tampoco teníamos acceso a toda la información, entonces era difícil. Nosotros no teníamos copias de originales de las exhumaciones de Patio 29, de muchos informes. Y había informes que para nosotros recién se entregaron y se abrieron después del año 2006, después de la entrega de la información a las familias. Ahí recién este equipo tuvo acceso al informe Glasgow, tenía una copia, bueno, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia tenía copia, y aquí la Dirección Nacional bajo llave tenía copia en una caja fuerte. Y nosotros como equipo no teníamos el informe. Pero cuando no se logra una identificación, y que yo no tengo por qué, a ver, en una comunidad X dicen que aquí los que murieron fueron estos 4 y que estos son miembros de esta familia. Pero a mí los huesos no me dan la suficiente información para decir que este es Juan. Y yo no tengo por qué negárselo a la señora. Digamos que si ellos fueron los que vieron cuando murió y todo, pero yo no tengo cómo demostrarle esto al juez. No lo puedo sustentar. Entonces también reconocemos nuestros límites. Entonces simplemente va con la familia, disculpe, yo no tengo por qué no creerle a usted, lo que pasa es que yo no puedo demostrarle al juez. Es un camino difícil de aprender, ¿no? Cuando no tienes una formación como pues como gestor, ¿no? Otro
otro reto importante, y yo creo que es el reto más importante que todavía tenemos enfrente, es plantearnos una estrategia para abordar la problemática. Empezamos a notar que podíamos ser como peritos de parte y asesorar a familiares en diferentes casos, pero si íbamos de uno por uno no íbamos a tener tampoco con mucho éxito, o tendremos que tener mucho tiempo para empezar a resolver de uno por uno. Entonces había que hacer una estrategia un poco más amplia, ¿no? A largo plazo, y que fuéramos poco a poco sentando bases. Encontrar esa estrategia, ¿no? Diseñarla, empezar a formularla, eso fue un camino también difícil, ¿no? Porque implica la articulación con instituciones, con procuradurías, con fiscalías, con, por ejemplo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que también acompaña a familiares. Entonces, es poner a dialogar muchos organismos, ¿no? Poner en diálogo muchas voces que no siempre utilizan el mismo lenguaje, ¿no? O que no tienen las mismas necesidades. Y ese ha sido uno de los más grandes retos. La vinculación con Abuelas de Plaza de Mayo pasa por diferentes lados. Por un lado, una es histórica porque fue Abuelas quien consiguió que llegara al país los científicos norteamericanos, especialmente Clyde Snow. Fue él además el que, por una parte, bajo su dirección exhumamos a la hija de Estela Carlotto, la actual presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y él también colaboró en los primeros casos iniciales de niños. Por otra parte, Abuelas y nosotros somos las únicas dos instituciones no oficiales que investigan este tipo de cosas. También, obviamente, la genética tiene una vinculación ahora. El Banco de Datos Genéticos de Abuelas de Plaza de Mayo fue el primero que se organizó en el país, uno de los primeros del mundo, ya por 1987 en el Hospital Durán. Y nosotros, cuando conformamos nuestro Banco de Datos Genéticos a mediados de los 90, y se consolidó allá por el 2007, también era un desarrollo paralelo. Entonces, de alguna manera, por todas estas razones, nuestros vínculos con Abuelas de Plaza de Mayo son y han sido bastante fuertes. A principios de los 90 es como que se produce una serie de trabajos de mucha envergadura, ¿no? El trabajo en el Mozote, en El Salvador, sobre todo, que para nosotros es sumamente emblemático. El trabajo de las 2 R's en el Petén, en Guatemala, el trabajo en Etiopía, en una serie de sitios investigando los crímenes de la dictadura del general Mengistu. Esos años también colaboramos en la creación de un equipo chileno parecido al nuestro, luego en la creación de un equipo guatemalteco. Digamos como que en la década del 90 el equipo se consolida mucho. Yo creo que nuestro trabajo como GAF fue importantísimo, porque le demostró a las autoridades y a la sociedad de que efectivamente se podían encontrar los detenidos desaparecidos, algo que no sabíamos hasta ese momento, que se podían identificar osamentas humanas, que no era necesario encontrar los cuerpos con partes blandas. Por lo tanto, no iban a quedar en la impunidad. Me parece que como logro podríamos decir que ahora sí esta estrategia que al principio pensamos que era muy incipiente, ahora vemos que tiene buen resultado. Nos hemos enfocado en crear puentes de diálogo precisamente entre instituciones, sociedad civil y el sector académico, con la intención de que los tres se complementen, ¿no? La sociedad civil, los colectivos aportan una experiencia muy rica. Las instituciones son las que tienen que hacer el trabajo, porque ahí están, ¿no? Y es su labor,
tienen muchas carencias, pero también muchas carencias profesionales que se pueden subsanar con la formación académica, que es muy rica aquí en México. Entonces, el poder, hemos ya creado algunas buenas, hemos tenido, digamos, como casos exitosos de esos diálogos, y eso nos da a nosotros la idea de que vamos por buen camino, ¿no? Quizá un camino que apenas iniciamos, pero que, bueno, va a largo plazo, creemos que es una buena apuesta. Eso es en cuanto a los, digamos, como los logros. Y bueno, entre los logros, el hecho de haber podido localizar cuerpos, porque en estas circunstancias tan complicadas, con la información y áreas tan grandes, las probabilidades estadísticas eran muy bajas. El hecho de haber localizado cuerpos, el haber podido comunicar la localización de cuerpos de la sociedad, ¿no? Porque se cuestionaba mucho la propia existencia de desaparecidos. El logro también fue difundir la ciencia frente a la sociedad. La sociedad uruguaya estaba muy sensible y muy receptiva a lo que estaba pasando con la búsqueda de los desaparecidos, y nosotros tuvimos que comunicar los principios científicos de actuación, y eso fue un trabajo bastante civilizador a la opinión pública, una opinión pública en todo caso en Uruguay, que no conoce el trabajo de la arqueología ni de la antropología. Entre otros logros también podríamos decir haber aportado evidencias a la justicia para las causas, para poder orientarla en la búsqueda de culpables, y el haber podido poner la ciencia al servicio de necesidades sociales, ¿no? Porque nosotros, arqueólogos y antropólogos, siempre hacemos cosas muy interesantes, pero no siempre hacemos cosas importantes para la sociedad, y creo que eso está desde el punto de vista de la profesión, ¿no? Eso creo que es uno de los mayores logros. Y también creo que hemos aportado, digamos, al derecho a saber del familiar, en el sentido de que, a pesar de que no hemos podido identificar, en algunos casos, a muchas de las víctimas, la manera como se ha hecho la recuperación de los cuerpos nos ha permitido reconstruir el contexto de cómo los cuerpos fueron depositados, en qué posición estaban. Inclusive podemos reportar en cifras generales cuántos hombres y cuántas mujeres teníamos, cuál era el grupo de edad, cuáles eran las lesiones que estaban presentes. A pesar de que no puedes decir, digamos, este es Pedro, por lo menos puedes decir qué pasó. Entonces tú ya nos dices, ya no encontré, pero sí sé qué le pudo haber pasado, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los principales aportes del trabajo que tenemos nosotros, ¿no? Además que también en la parte de la memoria histórica que se reconstruye, empiezas a darle voz a estas personas que no han tenido voz, ¿no? Ahora que está pues muy de boga en los Estados Unidos el tema de los discursos subalternos y darle voz a los sin voz, para la redundancia, es muy muy importante, ¿no? Todo esto ha ayudado a que la justicia mejore la calidad, ¿no? No lo ha hecho por el contrario los tiempos en América Latina, ¿no? Porque la justicia que tarda no es justicia, dice una jueza nuestra en Uruguay, de que no es solo el objeto, no es solo lo que está vinculado a la escena del crimen, a toda la causa, a la evidencia para lo que puede condenar, para identificar la causa de muerte, sino también el llenar los vacíos de la historia, ¿no? Esto yo lo repito todo el tiempo porque a veces se piensa, y todos los arqueólogos forenses dicen, no somos vaciadores de tumbas, no somos junta cadáveres, somos un poco historiadores en el sentido amplio de la historia, ¿no? Entonces de ahí que uno de los elementos para mí fundamentales es que la gente entienda historia, conozca problemáticas sociales, y eso articulado con lo que se hace desde la antropología forense como aporte que podemos dar para solucionar esa problemática que ya existe en el caso de los desaparecidos.
Cuando nosotros entregamos las osamentas en los pueblos y ellos hacen una especie de procesión cargando las pequeñas cajas en las principales calles del pueblo. Eso es que está saliendo de la clandestinidad en la que murieron las personas, el ocultamiento del cadáver, el ocultamiento del crimen, y dicen, pues aquí va. Pues ¿sabes qué? Pues no solamente va el muerto, también estamos nosotros que somos los sobrevivientes, que también somos ciudadanos de este país y también merecemos la atención. Entonces, ese reconocimiento social es muy importante. Ahí tenemos que de pronto las personas que participaron en los actos más violentos del conflicto en Guatemala, algunos de ellos todavía tienen algún puesto político importante en el país porque la justicia llegó demasiado tarde. Pues el compromiso de los equipos de antropología forense creo que ha servido para poder hablar por los muertos. La oportunidad de hablar por ellos es un punto muy privilegiado en nuestra sociedad y de darle nombre a esos huesos y de darle nombre a una comunidad y poder estar al lado de una viuda, pues es para que se tome en cuenta en cualquier proceso violento en cualquier parte del mundo.